Amigas, amigos, compatriotas y amigos de todo el mundo. Estamos en estos momentos, no precisamente este momento, estos segundos, en esta época, estamos empezando algunos a sufrir, otros a vivir, pero todo el mundo occidental está empezando a cambiar. Ya ha cambiado, ya viene cambiando hace tiempo. Y para mí como cristiano y como católico, empezó a cambiar a contar del año 62, cuando comienza el Concilio Vaticano II. La Iglesia se basaba en viejas doctrinas. Por ejemplo, la misa, el sacerdote hacía la misa de espalda al público. La hacía frente al altar y de espalda al público. Actualmente la hace en un altar frente a los feligreses. La misa era en latín y se seguía todo en latín. La exigencia de los sacramentos era drástica y había que realmente prepararse para recibir los sacramentos. Los sacerdotes usaban sotana y vestían sotana y lo hacían porque eran sacerdotes. Los sacerdotes hacían sus oraciones diarias, que son 5. Hacían su misa diaria y no podían hacer más de 3 misas al día. Los sacerdotes debían ser castos y célibes. Castos, una persona casta, es una persona que no mantiene intimidad sexual. Una persona casta es una persona que no tiene relaciones sexuales. Y una persona célibe es una persona que nunca ha tenido en su vida relaciones sexuales. Y se exigía eso y se cumplía eso. Pero el Concilio Vaticano II fue viendo que el mundo venía cambiando y que habían ciertas cosas que tal vez había que liberar. Si bien liberaron en cierto modo el celibato, o sea, los sacerdotes podían haber sido personas incluso casadas anteriormente y que hubiesen quedado viudos y podían entrar al sacerdocio. También la misa cambió su forma. Empezó con una mayor participación de los fieles en la misa, una menor participación del sacerdote, que era venerado durante la misa. El sacerdote era una persona venerada en la comunidad y él tenía el deber de exigir su respeto. Ya empezaron los sacerdotes a andar de cuello clerical solamente y tenía oscura, o sea, de terno, o por último pantalón, chaleco y una camisita oscura con negra con cuello clerical. No necesariamente sotana. Los sacerdotes para el sol usaban unas chupallas negras. Unas chupallas negras. También usaban como sombrero unos sombreros que eran como de tres, tenían como
3 tapas arriba con un pompón. Era normal que los acólitos fueran personas muy formadas y formadas en latín. Las lecturas las leía el sacerdote o algún seminarista que estuviera cooperándole al sacerdote en misa, no los fieles. Y esto, el Vaticano II fue liberando esas cosas. Fue liberando un poco el catecismo, por ejemplo. El catecismo lo hacían los sacerdotes, o los seminaristas, o las monjitas. No lo hacían los fieles. Y aquí ya fueron entrando los fieles a hacer catecismo. Empezaron a entrar los fieles a repartir la hostia a la hora de la comunión. Empezaron los fieles a leer las lecturas. Empezaron también algunos fieles a ser ministros de Eucaristía e iban y hacían liturgias, que es lo que actualmente se hace en muchas partes, liturgias, y daban la comunión. O sea, en cierto modo cumplían un poco la labor del sacerdote. ¿Qué significó eso? Que bajaron muchas vocaciones sacerdotales. Porque habían personas y jóvenes que querían ser sacerdotes, pero verdaderos sacerdotes. No sacerdotes manejados por los fieles. Y es por eso que ahora hay pocas vocaciones sacerdotales. Y si hay vocaciones sacerdotales, el sacerdote antes no se metía en la contingencia. No opinaba de la contingencia. Solamente los obispos, o el cardenal, o el papa, opinaban de la contingencia. Y tenían que ser muy mesurados en cuanto a la opinión que dieran. Pero esto poco a poco se fue, yo diría, chacreando. Se fue haciendo de que muchos fieles se creyeran ya el cuento de que por poco eran sacerdotes. Y muchas veces nos encontramos en la calle, hay fieles que reparten la comunión en misa y andan por poco vestidos de cura. Muchos curas se creyeran más fieles que sacerdotes, y vemos, hay sacerdotes de repente que andan en pantalón corto, salida de cancha o blue jean y polera, siendo que son sacerdotes, ¿ya? Sacerdotes que se pegan unas peinadas, pero como para poder cautivar, ¿no es cierto?, a la primera pecadora que pillen en el camino, ¿ya? Y está cambiando la cosa. Se está echando a perder. El sacerdote ya no se respeta como tal. Son muy pocos los que lo hacen. Hay misas en que son verdaderos carnavales, o festivales, o fiestas. Y lo que menos hay es Eucaristía. ¿Qué ha hecho eso? De que mucha gente se ha ido a ser evangélico. Cristiano, como los católicos, pero evangélico. Porque los evangélicos tienen una mayor fe, un mayor compromiso que muchos que van solamente socialmente a misa. Aquí hay gente que va a la misa del domingo para encontrarse con la fulanita y para ver si el fulanito sigue todavía casado con la otra fulanita. No vaya a ser cosa que llegue con la amiga del frente. Entonces, esto de socializar la fe a través de hacer una iglesia más abierta fue un gran error del Concilio Vaticano II. Estoy hablando mi opinión. Ayer, a raíz de que aquí en Chile va a entrar luego una ley de identidad de género, Monseñor Esati dijo que si yo le pongo nombre de gato a un perro, no por eso el perro va a ser gato. Y se refirió muy mal y con muy poco respeto hacia personas que son transgénero. Las personas que son transgénero
no es porque ellos quieran ser transgénero, no. Es porque dentro de sí sienten el impulso y tienen el dolor de tener que vivir en un cuerpo ajeno, en un cuerpo que a ellos no los identifica. Eso no es homosexualidad, eso es ser transgénero. Son personas que no se sienten hombres o no se sienten mujeres. Y algunos no se sienten hombres en un cuerpo de hombre y les gustaría ser mujeres. Y otras mujeres que no se sienten mujeres y les gustaría vivir como hombres. Pero son cosas que suceden y que sucedían siempre. Sucedían siempre. Pero no es lo correcto lo que dijo ayer Monseñor Esati. Ahora, si un niñito a los 4 años dice, papá, yo soy niñita. No. Pero o sea, a los 14 años, cuando ya empieza a desarrollarse, esa niñita empieza a sentir incómoda en ese cuerpo de hombre, en ese cuerpo de mujer, o ese niñito se empieza a sentir incómodo en ese cuerpo de hombre, lo más probable es que lo converse con su mamá o con su papá. Y en eso, por último, los papás tienen que estar muy atentos, ¿ya? Porque si yo tengo un hijo que juega a las muñecas, o una hija que le gusta agarrar las herramientas y andar arreglando motores para arriba y para abajo, es porque hay algo que instintivamente no está mal, no está bien, perdón. Por lo tanto, yo debo conversar con ese hijo. Y si ese niño tiene 14 a 18 años y ya me ha confesado que no se siente bien en eso, lo he llevado a psicólogos, a orientadores, y me han dicho, mire, este niño es transgénero o esta niña es transgénero, yo como padre debo tener la facilidad como para poder facilitarle el camino, abrirle el camino para que esa persona o ese hijo que yo quiero tanto como hijo o como hija pueda ser o mi hija o mi hijo. Y el Estado ahí no tiene por qué meterse y obligarme a mí como padre a cómo hacerlo con mi hijo. Soy yo el que libremente como padre y como responsable de mi hijo o de mi hija, que quieren tener otro género, otro sexo, o sea, el sexo lo tienen igual, pero otro género, otro sentimiento de vida, quieren tener otra forma de vida, tendré que apoyarlo. Tendré que apoyarlo. Y si quiere que le cambie el nombre, yo tendré que tener las facilidades para poder cambiarle el nombre y la filiación a mi hijo. Porque si no, lo voy a hacer sufrir a mi hijo. Y también voy a hacer sufrir a mi hija. Y esto no se trata de que yo esté fomentando el homosexualismo. El homosexualismo es algo totalmente diferente. Es algo totalmente diferente. ¿Ya? Los niños que son homosexuales es porque les gustan las personas de su mismo sexo. Se sienten atraídos por las personas de su mismo sexo. Pero en el caso de los transgéneros no es por eso. Es porque tienen una lucha interior. Porque ellos dentro de sí sienten su identidad sexual diferente a la de su cuerpo. Y a esas personas debo ayudarlas. Y son personas que tengo que tratarlas con cariño y con respeto. Pero no decir que si a un perro le pongo un nombre de gato, el gato al otro día tiene que ser perro. Creo que se equivocó Monseñor Esati y creo que estamos mal con eso. Aquí hay un problema de tipo moral, un tipo de problema de caridad, de amor al prójimo. Somos todos libres en este mundo. Ahora, si es menor de edad, para eso están los padres. La iglesia debe preocuparse de limpiar bien su casa primero, sacar lo que es malo y después preocuparse del jardín del vecino. Amigas y amigos, con todo cariño, tengo una abeja en mi mano y les digo, ¡viva Chile!